Hola a todas, a todos y a todes. Soy el doctor Gustavo Castro y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Sin Filtro Mental. El día de hoy les traigo un invitado increíble. Es un gran amigo, un gran ser humano, un gran colega. Tenemos bastante tiempo de conocernos, muchas anécdotas, mucho conocimiento. Hemos hecho de todo, ¿sí? Sin filtro. Así que le doy la bienvenida al doctor Rafael. Rafa. Bueno, pues mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a tu programa, Gustavo. Sí, efectivamente tenemos años de conocernos y hemos compartido muchas experiencias juntos Hasta la cama, ¿se imaginan? durante la residencia, claro que sí. Y pues obviamente dentro de todo eso mucho aprendizaje también. Pues estoy encantado que me hayas invitado con este tema tan importante y tan actual como son las adicciones. Sí me gustaría presentarme un poco con tu público. Mi nombre es Rafael, soy psiquiatra al igual que tú. Y, sí me especializo en el campo de las adicciones. Si bien, en México y en la mayoría de los países no existe como tal una especialización propiamente, en adicciones, más allá de la psiquiatría, algunos psiquiatras hemos optado por dedicarnos a ver más a este tipo de población. Ajá. Como recordarás, pues, en algún momento yo hice una estancia en un servicio de psiquiatría especializado en adicciones en el Hospital de Castellón, en España. Ajá. Es una clínica de patología dual grave y, pues, ahí tuve la oportunidad de aprender un poco más, en torno a estos pacientes. Y claro, vamos a hablar de sustancias, es el nombre que vamos a utilizar, pero a otra gente le conoce como las drogas, ¿no? Ujú. Y droga, claro, evidentemente decir droga, todo puede ser droga si te lo propones. Entonces, nos gusta usar la palabra de sustancias, ¿sí? Sustancias le quita este estigma, este peso a la persona que consume algo, ¿sí? Quiero aclararles que hablaremos de cómo las sustancias, o como le dicen otras personas, drogas, afectan la salud mental. Cómo es que la salud mental, la salud, la vida de una persona se puede envolver hasta llegar a perderse en las sustancias, o cómo es que puede haber también un consumo responsable de estas, o cómo es de que no hay que juzgar, estigmatizar, flechar a la persona que consume, ¿de acuerdo? Y desde la perspectiva de la psiquiatría, desde el área de la medicina que trata la salud mental, quiero que nos ayudes, Rafa, a entender qué es lo que las personas llaman adicción. Okey. Una adicción, y justamente qué bueno que mencionas esta situación de sustancia, porque no todas las adicciones están condicionadas a una sustancia. Eso es Okey. importante también tenerlo en cuenta. Una adicción como tal habla de un patrón de dependencia hacia una sustancia o incluso hacia alguna conducta. O sea, existe el comportamiento o la conducta adictiva. Actualmente ya hablamos más de una conducta cuando hablamos de una adicción que solamente enfocarnos en X sustancia, por ejemplo. ¿Cómo es una conducta, un comportamiento más allá de una sustancia? Ujú. Pues hablamos Danos de un patrón ejemplos. repetitivo en el cual la persona es incapaz de detenerse, desarrolla un patrón de dependencia a esa sustancia o a esa situación, en este caso, ¿no? Si hablamos de algo comportamental. Pero hablando en el caso de las sustancias, pues clásicamente sabemos que el patrón de dependencia involucra una tolerancia, en este caso al medicamento, a la sustancia que se está consumiendo. Tolerancia se refiere que cada vez la persona requiere más de esta sustancia o una dosis mayor para llegar al efecto deseado. Ajá. Un ejemplo, la cocaína, al inicio uno puede empezar y con consumir una línea es más que suficiente para tener un estado de euforia, pero conforme la persona va desarrollando esta dependencia, va a requerir más para tener ese efecto placentero que obtiene con la sustancia. Ujú. Y no solo está el fenómeno de tolerancia, sino también el fenómeno de abstinencia. Una vez que pasa el efecto de la sustancia y la persona se encuentra libre de esta, comienzan efectos negativos en su cuerpo, que pueden ser ansiedad, sudoración, palpitaciones, hasta efectos un poco más severos dependiendo de la sustancia que estemos hablando. Okey, entonces, aclarando, tolerancia y abstinencia son parte de, lo que llamamos dependencia a algo. Así es, forman parte de ese síndrome. Y justo aclarar síndrome de abstinencia, porque en el día a día hay quienes hablan de
está en abstinencia de 3 meses. Okey, lleva 3 meses sin consumir, sin tomar, sin drogar, sin hacer lo que sea que haga esta persona. Pero cuando hablamos desde la perspectiva médica, síndrome de abstinencia son estos síntomas que le dan a alguien cuando deja de consumir. Okey. También, hablaste de comportamientos, conductas que generan adicción. Habitualmente las personas entienden, pues, tener una adicción al alcohol, a la cocaína, al cristal, a cualquiera que se les ocurra. No voy a decir más porque luego nos bloquean, pero danos ejemplos de, cosas que pueden generar adicción que no son sustancia. Bueno, algo que es un tema también bastante de moda y durante muchos años ha sido controversial, es la adicción a los videojuegos, por ejemplo. Ajá, algo que se conoce como el gaming disorder. Durante algún tiempo hubo una controversia entre si realmente, pues, algo que no, involucra una sustancia que se introduce en el cuerpo puede generar un patrón adictivo, y lo cierto es que sí, hay muchos niños que han demostrado tener, síntomas, inclusive síntomas de abstinencia, cuando se les depriva, por ejemplo, de horas de juego, por ejemplo. Es un patrón que se puede convertir en una adicción, por supuesto. Algo un poco más clásico, antes de los videojuegos, pues hablamos del trastorno por juego, o lo que se llamaba ludopatía antes. ¿A Las juegos de juegos de mesa? azar, Ah, así es. juegos de azar. Las personas que apuestan, que van mucho a los casinos, que pierden todo esto. Obviamente, hablamos también de un patrón de similar al de las adicciones. También muy controversial, porque en algún momento se pensaba que era más bien un trastorno del control de los impulsos. Ajá. La persona simplemente no puede controlar el impulso de ir al casino y apostar. Ajá. Pero si nos vamos, o si lo abordamos desde una perspectiva neurobiológica, pues, realmente lo que podemos observar en el cerebro es muy parecido a lo que ocurre en un cerebro de una persona con adicción a una sustancia. Okey, ya me hablaste de la adicción al juego, al videojuego, a las drogas. Pero, ¿cómo diferenciar cuando alguien simplemente, usa, ejemplo, una hora de Xbox, de Play, del que ocurra, ¿no? El Switch, o una hora de irse al casino, una hora de póker online y no lo vuelve a hacer, que se echa una copita de vez en el fin de semana, 2 líneas en la noche una vez. Y, Claro. o sea, ¿cuándo podemos decir que ya hay una adicción? ¿Cuándo hay un uso responsable? ¿Cuándo hay un abuso? O sea, como que la línea pareciera delgada. Es una línea muy delgada entre uso, abuso y ya dependencia, ¿no? Eh, realmente, y como lo mencionaste al inicio del programa, todos podemos exponernos a drogas y no necesariamente, vamos a desarrollar una adicción. Ajá, una persona puede, esnifar una línea de cocaína en su vida y no volverlo a hacer, porque realmente no le gusta, o aunque le haya gustado, pues, no siente esa necesidad. Eh, se dice que hay factores individuales que predisponen a un individuo a desarrollar una adicción, pero, pues, la línea es muy delgada y finalmente lo que le va a dar el componente de adicción es, los problemas que le puede llegar a generar a esta persona. Hablamos de que médicamente ya no lo conocemos tanto como adicción, ajá, porque se puede tomar o se toma ya actualmente como incluso algo que puede ser peyorativo el término, eres un adicto a, o, tal persona es, adicto a la coca, o sea, se utiliza más un término que es un poco más largo, que es trastorno por consumo de cocaína, trastorno por consumo de alcohol, ajá. Y esa etiqueta, justamente, trastorno, es lo que le da, eh, pues, la parte patológica, ¿no? Porque habla de que esa persona está teniendo un problema. Ajá, trastorno es igual a, le está generando un problema social, laboral, económico, en su salud. Eso es lo que ya le daría el término, en este caso, si lo tratamos de un modo más coloquial, de adicción. Un ejemplo de un problema puede ser que alguien toma en el trabajo Así es, o toma en la mañana antes de ir al trabajo. así es. Y las personas que luego se echan sus 3 toques para despertar, pero que no les genera tema en la chamba, ¿cómo lo clasificarías tú, a grosso modo, sin individualizar? Pues mira, si es un consumo que la persona en ese momento logra, entre comillas, controlar, es decir, que no repercute en ningún aspecto de su vida, realmente yo
tendría que evaluar si realmente no tiene ninguna repercusión social, si, a la larga no lo está usando como una manera de automedicar algún síntoma. Ya hablaremos un poco más de lo que es la automedicación, porque es un término muy importante en el tema de adicciones, pero, eh, por ejemplo, también tiene que ver mucho con lo cultural. Aquí en México, pues, no estamos acostumbrados a beber al temprano, por ejemplo, pero si nos remitimos, por ejemplo, a España, pues, es muy común que a las 9 de la mañana esté desayunando con una cerveza. Ajá. Entonces, es algo que también involucra la cultura, a la accesibilidad a ciertas sustancias. Algunas teorías en cuanto a de dónde vienen las adicciones hablan que todo está muy relacionado a la disponibilidad. En culturas donde no hay la disponibilidad de X sustancia, pues no existe esa adicción. O sea, si realmente en México no tuviéramos acceso al alcohol, o la cultura simplemente estuviera privada del alcohol, pues no tendríamos personas con alcoholismo. Ujú. Hablabas de predisposiciones también, además de la disponibilidad y el acceso a las sustancias. Ujú. ¿Hay algún predisponente en una persona, en su desarrollo, en sus etapas tempranas de la vida, como infancia, niñez, adolescencia, que la hacen más propensa a esta persona a tener tal vez un problema de adicciones o trastorno por consumo de sustancias? Sí, de hecho sí. Em, Hay varias condiciones sociales y biológicas que pueden predisponer a una persona a desarrollar una adicción. Eh, es importante también tener en cuenta el, pues, el nivel socioeconómico muchas veces. Eh, es, importante también que las adicciones son distintas de acuerdo al nivel socioeconómico. O sea, hay personas o hay ciertos estratos sociales donde prevalecen adicciones a ciertas sustancias y estratos donde prevalecen otras. Ajá. Por ejemplo, la cocaína es un poco más costosa, ¿no? Es difícil acceder a esta sustancia, pero, por ejemplo, a lo mejor en un estrato sociocultural más bajo podemos tener más personas con dependencia cristal. Esa es una, la parte social, económica, pero dentro de la parte biológica o de la parte genética también hay algunas situaciones que predisponen a la persona. Por ejemplo, ciertos trastornos del neurodesarrollo, que ahorita también es un tema de moda, eh, el TDA, el autismo, todo esto que se engloba en lo que actualmente conocemos de manera social, porque es un término social, como neurodivergencia. Son personas que son, si bien no tienen una enfermedad, hablamos de que tienen un cerebro distinto, eh, están más vulnerables a desarrollar algunas enfermedades o a desarrollar algunos ciertos tipos de psicopatología, como lo es la adicción. Hablabas del control de los impulsos, de la compulsividad, la impulsividad, el TDA, las neurodivergencias. Ujú. Esta impulsividad en las personas que viven con un TDA o con un aparente TDA, con un posible TDA, ¿cómo es que la impulsividad los acerca a las sustancias o a los comportamientos adictivos? Bueno, las personas que viven con TDA, eh, TDAchosos, TDAchosas. tenemos TDAchosos, TDAchosas, tenemos conceptualizado que tienen una manera un poco distinta de percibir el ambiente, el mundo. Ajá. Su cerebro como tal funciona un poco distinto. Y es por eso que no lo podemos considerar como una patología, es una variante del cerebro. Ujú, una Ajá. divergencia. Entonces, estas personas generalmente tienden a tener un patrón de conducta que se llama novelty seeker o búsqueda de la novedad, ¿no? Son personas que a lo mejor su cerebro, de manera predeterminada los hace ser un poco más curiosos. Ajá, de hecho, es muy común que se dediquen a temas o que sus intereses no sean, tan restringidos como para estar en una oficina. No funcionan en este tipo de ambientes donde, pues, obviamente, hay como muchas reglas, es algo muy rígido. Entonces, estas personas se desenvuelven, mejor en un ambiente, por ejemplo, de arte, de actividades al aire libre, constantemente buscando innovar o buscar cosas nuevas, ¿no? Entonces, esa es la parte o la ventaja de tener una neurodivergencia. Pero por otra parte, los expone a estar buscando cosas nuevas y dentro de esas experiencias nuevas que se pueden llegar a buscar, pues son las drogas, ¿no? El a ver a qué sabe, a ver qué pasa. Entonces A es ver, como, dame. a ver, dame. Entonces, eso es como lo interesante, ¿no? Que justamente eh, pueden tener efectos que son muy gratificantes y esta novedad
en las sustancias, es una sensación extraña, nueva, los puede hacer repetir justamente ese patrón hasta el punto de llegar a una conducta o a una adicción. Y esta búsqueda de novedad también se acompañaría de una falta de control, porque alguien puede buscar, a ver a qué sabe, a ver, dame, no me gustó. ¿Cómo es que esta falta de control, no de no tengo autocontrol, los, los lleva a engancharse? Okey, ahí es donde ya entra este término de automedicación. Ajá. Obviamente cada persona es, un mundo aparte, ¿no? No todos van a desarrollar lo mismo, no todos van a tener los mismos intereses, pero precisamente por, lo que ahora sabemos en cuanto a neurobiología, del TDA, de los trastornos por consumo, sabemos que hay una alteración en la vía de recompensa, en las do en la vía cerebral de la recompensa es algo que está alterado. Y en el TDA también, o sea, sabemos que son personas que justamente necesitan tener sensaciones gratificantes todo el tiempo. Ajá, está muy involucrada la dopamina, que es este neurotransmisor que está muy relacionado al placer o a la sensación placentera. Entonces, estas personas generalmente van a buscar experiencias que sean gratificantes y que quizás ayuden a mejorar algunos síntomas que ellos ya tenían, pero pues que no se habían dado cuenta, ¿no? A lo mejor ansiedad, a lo mejor esta falta de concentración, ¿no? Que es el otro lado del TDA. Ajá, son personas que a lo mejor les cuesta mucho trabajo concentrarse en sus actividades diarias y de repente encuentran una sustancia que les permite relajarse y concentrarse de mejor manera. Ajá, la misma cocaína, que aunque es una droga, pues lo que hace o el efecto a grandes rasgos en el cerebro, pues es liberar una gran cantidad de dopamina, ¿no? Y eso fomenta que la persona, además del estado de euforia en el que entra, pues puede entrar en un estado como de hiperfoco y de concentrarse más, ¿no? Si de repente te sientes como muy cansado, te sientes pues mucho más tranquilo, más alivianado con una línea de cocaína. Entonces, justamente es donde entra la automedicación. Pruebo una sustancia y me funciona. Ajá, no me puedo concentrar y me funciona. Eh, es muy frecuente actualmente en adolescentes o en estudiantes de licenciatura, en estudiantes de preparatoria, el De consumo posgrado. de posgrado también, el consumo de cristal, ajá, o de metanfetamina, porque justamente es mucho más accesible que la cocaína. El efecto es muy rápido y les permite concentrarse mucho en sus actividades. Entonces, hay gente que lo empieza a usar, a lo mejor para hacer un examen y, pues, siente que sí, que le fue mucho mejor, que se pudo concentrar, que pudo estudiar. Entonces, automedican un síntoma que es la falta de concentración y eso hace que se enganchen, porque saben que les funciona de manera inicial, obviamente después tiene sus consecuencias. Hablabas de atención, concentración, TDA, búsqueda de novedad, sustancias, pero también hay otras cosas que se pueden acompañar con el consumo de sustancias. Una persona que está bajoneada, triste, deprimida, irritable, de malas, que le falta la pila, que le falta como este impulso vital, te puede acercar a estimulantes. Una persona que vive con ansiedad, preocupación, está, que siempre están como al pendiente de que algo malo les pueda suceder, están con con los nervios de punta, también se acercan a otras sustancias. ¿Cómo a qué sustancias se pueden acercar las personas que son como más ansiosas? Pues, precisamente el perfil va a cambiar, ¿no? En el caso de la ansiedad, algo que les puede ayudar a reducir mucho eso es el alcohol. Ajá. Creo que no es extraño para la mayoría de la población los efectos que produce el alcohol. La mayoría es una sustancia, legal, es accesible, En cada siempre y esquina la cuando venden. en el Oxxo, en cualquier lugar, en la tienda, lo venden en todos lados, ¿no? Y no es algo extraño que muchas personas la utilicen o lo utilicen para sentirse más tranquilas o más relajadas, o incluso para desinhibirse. Ajá, habrá personas que a lo mejor dentro de la forma en la que ellos son, pues simplemente son pues muy retraídos, son muy tímidos, les cuesta trabajo integrarse a un grupo. Y la manera en la que es mucho más sencillo integrarse, pues es a lo mejor mediante una sustancia que desinhiba, ajá, que de alguna manera rompa esos filtros mentales que tenemos, ajá, y nos haga, pues, reírnos, pararnos a bailar, hacer otras cosas que en estado de sobriedad a lo mejor no se podría hacer.
Entonces, ese es el patrón que a lo mejor una persona con más ansiedad seguiría. Ajá, finalmente el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Ajá. Okey. Actúa parecido a algunos medicamentos que se utilizan para la ansiedad. O sea, ¿el alcohol es depresor del sistema nervioso? ¿Quiere decir que el alcohol me va a deprimir? No, no propiamente te va a generar depresión, eso es importante aclararlo. A lo mejor un consumo a largo plazo sí. Ajá, porque también tenemos que hablar de los trastornos inducidos por el consumo de alguna sustancia, Pero ¿no? decir que el alcohol es depresor, ¿qué quiere decir? Hablamos que reduce el funcionamiento de algunas sustancias que son activadoras en el sistema nervioso. Ajá. Okey. Lo que promueve es la liberación de otro neurotransmisor muy importante en el cerebro, que es el GABA. Ajá. El GABA es un neurotransmisor que promueve como, pues, sí, la relajación. En este caso, algunos medicamentos actúan sobre GABA y hacen que las personas con mucha ansiedad disminuyan esos niveles de tensión, ¿no? Que se sientan más tranquilos, que puedan dormir. Nos ayuda más en esos ámbitos. Por eso también hay gente que se echa un whisky antes de dormir, ¿no? Porque le Okey. genera cierta somnolencia y ya, se van a dormir. Obviamente, esto es un hábito que a la larga, pues, puede generar pues también algún patrón negativo, ¿no? Que va generando justo ese fenómeno del que hablaba hace un rato, que es el de tolerancia. A lo mejor, si en un inicio una copa de whisky me ayuda a dormir y a relajarme y a sentirme tranquilo, en un par de meses o años, dependiendo, puedo necesitar 2 o 3 o más. Si una persona llega a tomar tempranito en la mañana, ¿dirías que requiere atención? Pues es que nuevamente nos remitimos a la parte sociocultural, ¿no? O sea, si esa persona es española y toda su vida ha tomado cerveza a las 9 de la mañana, pues no podría decir que es un alcohólico, podría decir que es parte de la cultura donde creció. Pero Si una persona trae al en su trabajo, en la escuela, luego en la preparatoria, ¿recomendarías que fueran a atención? sí, sí, porque son ambientes en los cuales, pues no solo no está permitido y ya está transgrediendo ciertas normas sociales, sino que pues también puede generar un deterioro en el funcionamiento. O sea, beber en el trabajo, beber en la escuela, al menos en nuestra sociedad, pues algo que simplemente no está permitido por el tipo de problemas que puede generar. Ajá. Ya hablaríamos de un trastorno. Hablaremos de un trastorno porque socialmente sí está generando un problema. Ajá. O sea, el que la gente de repente te vea ya tomando y que a lo mejor hasta se te pase la mano y ya andes, así arrastrando las palabras en la No clase es o como cosas así. o no sé si alguien recuerda algún maestro o maestra en alguna etapa de la formación, en la prepa, en la secu, en la universidad. ¿Quién no ha tenido ese docente que habla un poquito así o que tiene ese olorcito y que decimos, no, pues es que así es el maestro de tal materia, ¿no? Probablemente, y sí, yo creo que todos hemos tenido ese maestro, ¿no? En algún momento de nuestra vida hemos tenido ese maestro, que llega, pues, con algunas copas de más, ¿no? Pero justamente ahí podríamos pensar, a lo mejor cuando somos más jóvenes, o en el caso de nosotros, antes de estudiar psiquiatría o antes de introducirnos a estos temas, pues, lo veíamos a lo mejor como algo gracioso cuando éramos niños, pero no comprendíamos que a lo mejor esa persona podía estar pasando por una situación difícil, que pudiera ser que ese maestro está automedicando algún síntoma y que precisamente le cuesta a lo mejor trabajo dar clase frente a grupo. Es como esta película, la de Drug, ¿la recuerdas? Okey. No, no, Que es no me justamente invitaron ese día a verla, gracias. justamente habla sobre este problema del consumo de alcohol. Una película muy recomendable, el protagonista es Matt Mikkelsen, y habla justamente sobre un grupo de maestros que tiene una teoría que precisamente creo que la desarrolla un psiquiatra o algo así, y ponen a prueba esa teoría, de que el cuerpo humano necesita tener como ciertos grados de alcohol en sangre para funcionar adecuadamente durante el día. Entonces, pues empiezan a experimentar tomando alcohol durante sus horas laborales y sorprendentemente se dan cuenta de que funcionan un poco mejor, de que son un poco más asertivos en las clases, de que justamente esa ansiedad frente a grupo disminuye y pueden ser mejores profesores, incluso los alumnos lo perciben. Pero llega un punto en el que van desarrollando esta tolerancia y cada vez más requieren un poco de alcohol. Entonces, uno de ellos sí desarrolla un problema mucho más grave.
Hay que dejar claro que a lo que hemos hablado en estos momentos de consumo de sustancias que generan un trastorno, que se acompañan de depresión, ansiedad, TDA, es lo que conocemos como patología Alzheimer. Así es. Y la pregunta, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿El consumo de sustancias y luego esta problemática de salud mental? ¿O la problemática de salud mental y luego el consumo de sustancias? Es una pregunta difícil, Ujú. incluso hasta arriesgado contestarla. Es difícil, es controversial, porque aún queda mucho en la especulación y en la teoría. Nuevamente, pues, todas las personas funcionan de forma distinta, eh, pero se acepta que pueden ser varias, o sea, de varias formas. No necesariamente la adicción origina otro problema o un problema, eh, de base primario, no sé, depresión, origina la adicción. O sea, puede ser, bidireccional. Ajá. O sea, pudiera haber algunos individuos que estando deprimidos tocan el alcohol, se dan cuenta de que es algo que durante algún tiempo les funciona y, pues, desarrollan una dependencia o una adicción al alcohol. Pero por otro lado, pudiera haber personas que, em, estando ya en el consumo de alcohol, un consumo de alcohol de larga evolución, a largo plazo, puede generar cambios en el cerebro que inducen la aparición de un episodio de depresión. Ok, entonces quiere decir que hay trastornos mentales secundarios al consumo crónico de sustancias. Así es, Ejemplo, alguien que consume durante 5 años, 3, 4, 5 churros diarios del cannabis de super alto poder, puede generar un síndrome motivacional, apático, como una le friega el cerebro. así es. Ah, y ahora que mencionas justamente el cannabis o la marihuana o la mota, La lechuga del diablo. estamos hablando de que actualmente el cannabis que consume la población actual no es el mismo que se consumía en los años 80 o que se consumía en los años 70, mucho más potente. O sea, las cepas actuales son mucho más potentes, hay de todo tipo, ajá, o sea, pues hay hibridación entre algunas cepas de cannabis, que justamente se hace con el objetivo de que cada vez tengan mayor concentración de THC. O sea, la marihuana que se consumía en los 80 tenía mucho menos THC que la actual. Ajá, incluso la más corriente que me quieras decir, ¿no? O La más sea, panteonera de la esquina del tostón del dealer, ¿no? así es, esa es mucho más potente que la que se consumía hace 30 años. Entonces, eso obviamente tiene una repercusión en la biología natural del cerebro, porque puede haber, patologías, y esto es muy importante también mencionarlo, que están, a lo mejor, hasta cierto punto ocultas, o que no han aparecido en la persona hasta el momento en el que consume una sustancia, o después de cierto tiempo de consumo de sustancia, como la esquizofrenia, ¿no? ¿Cómo es esto? La esquizofrenia, digo, es una enfermedad también ampliamente conocida, eh, por lo llamativa que es, ¿no? Los síntomas son muy severos. Y la enfermedad clásica de la psiquiatría. Así es. Es la primerita enfermedad que a nosotros como psiquiatras nos enseñan en la escuela, ¿no? Entonces, esta enfermedad también tiene, a lo largo de la historia, varias teorías de cómo es que se origina. Ajá, actualmente también sabemos que tiene un componente neurobiológico importante, que está o que tiene su origen incluso en el neurodesarrollo, que hay mutación de genes, etcétera, etcétera. Y por algo la esquizofrenia no es trastorno esquizofrénico, es esquizofrenia. Así es una enfermedad ya mucho más descrita desde, pues, mucho antes del siglo XIX. Pero esta enfermedad puede aparecer en el contexto de consumo de sustancias, sobre todo de algunos agentes como lo es el cannabis o algunos, psicodélicos, como lo es el LSD, la psilocibina, etcétera, ¿no? Eh, Hay algo que también se conoce como teoría del doble golpe, ajá, en cuanto a la génesis de la esquizofrenia. De manera muy general, a lo que se refiere esta teoría es que una persona que desarrolla esquizofrenia ya tenía una vulnerabilidad, ajá, el primer golpe, que es algo genético, probablemente heredado de alguno de sus padres o una aparición nueva, ¿no? Una mutación genética que lo predispone a tener esquizofrenia, pero que no la ha desarrollado. Entonces a esta persona se le ocurre fumar marihuana.
Obviamente no en una ocasión, sino de manera continua, ¿no? Durante un tiempo considerable. Y empieza con los síntomas, empieza con la psicosis, empieza con la paranoia, empieza a desconocer a la familia. Eso es lo que se conoce como el segundo golpe. O sea, ya estaba vulnerable, pero al introducir a su cuerpo otra sustancia, genera los cambios necesarios para que aparezca la enfermedad. Nos damos cuenta que las sustancias pueden alterar de forma muy diversas la vida de alguien. Dicen por ahí, si no la controlas, no la consumas. Ahí, vaya, hay sustancias que son más socialmente aceptadas que otras. El alcohol, ya hablamos, el tabaco, incluso la marihuana, el cannabis, pues ya no es tan mal visto, ¿sí? Pero hay algunas otras sustancias que son como ocultas, secretas, prohibidas, de diseño, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar de, por ejemplo, estas drogas? Tusi, drogas de diseño, el Special K, estas que no son tan sonadas, pero existen. No, ya son más sonadas, o sea, la realidad es que cada vez más se empiezan a popularizar, y es que todos los días, se inventa una nueva droga, esa es una realidad. A lo mejor no como de novo, o sea, no es como que se desarrolle una droga desde cero, pero todos los días se le añaden ciertas cosas a las drogas ya conocidas, a la cocaína, eh, al cristal, para que tengan nuevos efectos o efectos más potentes. Entonces, por ejemplo, el Tusi, también se conoce como la cocaína rosa, Rosa. así es, ya es una droga de diseño muy popular entre la gente joven porque es un poco más accesible, o sea, sí es frecuente de tu parte con pacientes muy jóvenes, adolescentes o Adulto joven. universitarios, adultos jóvenes, que ya han probado este tipo de sustancias, justamente con este perfil, que tienen de búsqueda de la novedad, ¿no? De, bueno, pues ya probé la cocaína, ya probé la marihuana, ya probé el cristal, ¿ahora qué sigue? O sea, quiero más. Empieza esta voracidad de consumir algo distinto o algo que genere otro tipo de experiencias placenteras. Entonces aparecen estas sustancias que la misma gente que se dedica a hacerlas, pues sabe, ¿no? Y de a lo mejor si le añado un poquito de, no sé, fen aparte del efecto excitador que va a tener, pues va a tener un efecto ahí como medio placentero, como regulador así hacia la baja, como para adormecerlos un poco, pero que a la vez también no es solamente para que la persona se la pase mejor. O sea, obviamente son sustancias que tienen mayor potencial de generar una dependencia. Los opioides son estos derivados de la morfina sintéticos, pero más potentes, como el pues tienen un potencial de adicción o para generar esa dependencia muy alto por el tipo de efectos que produce y por pues, la potencia de la sustancia. Entonces, ya es frecuente encontrar otras drogas contaminadas con fentanilo, justamente con la finalidad de que las personas se enganchen mucho más fácil. Y cuidado, si no, recomendación, buscar a un dealer de confianza, ¿no? Si cambias de dealer, pues investiga bien qué te está dando, ¿no? Creo que es algo muy importante. Y ya que se forma un trastorno por consumo de en alguien, una adicción, eh, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hay alguien que vive con una adicción en la familia, en el ambiente cercano, o cuando uno mismo, una misma, uno mismo tiene un tema con la sustancia? ¿Qué sería lo recomendado? Ujú. Pues, como ya lo hemos mencionado, sí es importante recurrir a un servicio de atención especializada, ya sea dependiendo del tipo de sustancia, de la severidad, porque actualmente ya también se tiene que clasificar como la severidad de esto, ¿no? Ya no hablamos solamente de, pues es un consumo perjudicial o es una dependencia. Hablamos de que si es algo que puede clasificarse como leve, moderado o severo de acuerdo al nivel de síntomas que esté provocando en el individuo, al grado de disfunción. Y a la evaluación que realiza el equipo de tratamiento, ¿no? Así es. Entonces, de acuerdo a eso se va a elegir un estilo de tratamiento. No para todos se va a requerir fármacos. A lo mejor de manera inicial se puede utilizar psicoterapia. Es importante también tener en cuenta que siempre debe ser un tratamiento integral entre profesionales de la salud, o sea, no nada más es ir al psiquiatra y que te recete algún medicamento y ya, con eso se va a quitar la adicción. Es algo mucho más complejo. También es muy importante tener en cuenta ese factor estigma que está, que si bien, o sea, permea en todas
la la gama de psicopatología que nosotros tratamos, o sea, hay estigma hasta para tener depresión. O sea, la gente que tiene depresión, pues, también es estigmatizada, la gente que tiene ansiedad, más aún en las adicciones. Y este estigma viene de que es algo que se asocia, a la voluntad. Y el estigma hace que las personas no lleguen a psiquiatría. Antes de llegar a psiquiatría fueron a distintas opciones, grupos de personas que tienen consumo de esto, o centros de reclusión, anexos, o casas de camino, o lugares con dudosas opciones de si es que se puede llamar tratamiento. Ujú. Es recomendado que lo lleven a un anexo a internar, luego que llegue la camioneta en la noche y lo cargue. No, no, y es porque esto es algo muy estigmatizante también, ¿no? Es como, eh, tratar a la persona, para empezar, como si fuera, eh, parte de algo que puede controlar. Nuevamente, o sea, es algo que clásicamente, incluso antes de que supiéramos todo este correlato neurobiológico de la adicción, lo que tiene que ver con la dopamina, con los circuitos de recompensa, se asociaba a una patología de la voluntad. Es decir, el adicto es adicto porque no quiere dejar de consumir. Entonces, pues no, no es así, o sea, es algo mucho más complejo en donde la persona ya perdió el control. Ya no consume, o sea, eso también es algo importante a resaltar en una adicción, ya no consume o ya no tiene esta conducta por sentir placer, sino para ya no tener un malestar, ¿sí me explico? O sea, ya no es porque me quiero sentir bien, sino es para no sentirme mal, porque si no lo hago me siento mal. Entonces, el llevarlos a un centro de estos, un anexo, que es más como si estuvieran recluidos, pues puede ser, perjudicial, sobre todo porque son manejados por personas que no tienen experiencia en salud mental, que obviamente no saben cómo funciona, una adicción realmente a nivel biológico, a nivel comportamental, y que muchas veces incluso algunos de ellos fueron, adictos, ¿no? Que de alguna manera y tratando de hacerlo como con las mejores intenciones, pues buscan rehabilitar a otra gente, ¿no? Apadrinarlos. Ajá, los famosos padrinos, pero, con las mejores intenciones, pues, se pueden hacer también se pueden cometer muchas desgracias, Daños. muchos daños a largo plazo, a veces irreversibles. El estar en un anexo, es una experiencia que los pacientes describen como algo traumático. Yo nunca he tenido un paciente que diga: "Ah, sí, el anexo me ayudó, me curó, o me sentí mucho mejor, o me sentía bien mientras estaba ahí". Por supuesto que no, se la pasan peor, porque dependiendo del anexo, hay algunos, o la mayoría, no permiten que los pacientes estén medicados. Entonces, pasan periodos de abstinencia, pues sí, prácticamente sin ningún tipo de apoyo Y farmacológico y para pueden estén morir. mejor. Recordar, el síndrome de abstinencia en la etapa más, severa puede generar la muerte. Por Así eso lo es, hablamos. así es. No ir a un anexo, entonces, ¿a dónde recurrir? ¿A dónde acudir? ¿Con quién buscar ayuda? Bueno, lo ideal en este caso es, sí, buscar ayuda con un psiquiatra, de preferencia, un psiquiatra que tenga una formación o que esté más especializado en el tratamiento de personas con adicciones. Como bien, lo recalqué al inicio, no existe como tal la necesidad de que un psiquiatra tenga un posgrado en adicciones. Hay algunos institutos donde ofrecen una alta especialidad o una maestría en adicciones, pero realmente todos los psiquiatras estamos capacitados para ello. Eso es correcto. Eso es importante, ¿no? O sea, así como todos los psiquiatras pueden tratar esquizofrenia, depresión, todos los psiquiatras tienen al menos la formación académica para tratar una adicción. Eso es importante reconocerlo, pero no todos van a tener la misma experiencia o a no todos les gusta tratar el tema. Eso es O no cierto están también. enterados de con quién más apoyarse, porque el manejo no es únicamente por el psiquiatra. Así es. Hay otras instituciones también en el sector público a las cuales, si alguien acude a psiquiatría, se les pueden canalizar. ¿Cómo qué instituciones los pueden derivar también? Ah, claro. Bueno, actualmente ya existen algunos centros donde los pacientes pueden acudir. Clásicamente, los centros de integración juvenil son los que han ayudado mucho a algunos pacientes. Están a lo largo de todo el país. Así es. Eh, pueden encontrar al menos en todas las delegaciones de la Ciudad de México o en todas las alcaldías hay, en el Estado de México hay. En todo el país pueden encontrar un centro de integración juvenil. Hay algunas unidades que son únicamente una consulta externa. Es decir, los pacientes van, acuden a sus citas, se les da medicamento,
em, y tienen también consulta con otros especialistas, ¿no? Con psicólogos, eh, trabajadores sociales, o sea, es una atención integral. Y hay algunas unidades que tienen, la facultad de hospitalizar a algunos pacientes, justamente para que estos pacientes que tienen adicciones más severas, que necesitan estar, durante un periodo, hospitalizados, puedan pasar mejor ese periodo. Obviamente, ahí sí hay psiquiatras. O sea, son servicios donde, hay médicos generales, donde hay psiquiatras, donde se les puede dar la atención, médica y psicológica de manera integral. No es un anexo, funciona de manera distinta. Entonces, eso es lo importante. Lamentablemente, no hay tantas unidades de hospitalización, eso es cierto, o sea, en ese sentido se queda corto con la cantidad de gente que requiere de estos servicios. Actualmente ya también existen otras unidades, como son Secosama, que también son unidades para personas que tienen algún tipo de adicción, o no solo adicciones, también atienden otro tipo de psicopatología. Ajá, hay psiquiatras, hay psicólogos. eh, Al ser algo relacionado al sector salud, pues el costo es muy bajo para las personas que buscan atenderse aquí, es muy accesible. Y también mencionar que hay centros especializados donde hay no una hospitalización, no es un hospital, pero sí una estancia, un internamiento en el medio privado que también tienen esta capacidad de atender a alguien que vive con un trastorno por consumo de sustancias y que es donde tal vez tu psiquiatra puede mandar a alguien a ese lugar, a ese centro. El objetivo es la reinserción social, funcional, laboral y esto no es de un día para otro, requiere un camino a largo plazo. Brevemente, ¿alguien que es adicto una vez va a ser adicto para toda la vida? Eso es algo que se ha conceptualizado desde hace mucho tiempo, ¿no? De eres alcohólico y siempre vas a ser alcohólico. Eh, si lo vemos desde el punto de vista biológico, pues podemos decir que esos cambios sí son permanentes. O sea, el cerebro adicto, por así decirlo, es un cerebro que ya generó ciertos cambios debido al uso continuo de una sustancia o a la exposición a cierta conducta, como mencionábamos antes, que genera este patrón de dependencia. Y pues sí, toma años en el que ese sistema de recompensa se recupere. Es muy probable que esa persona que desarrolla una adicción tenga recaídas a lo largo de su vida. Es lo esperado. Eso es lo esperado. Ajá. Probablemente no, probablemente haya personas que se traten, que cursen con un alcoholismo de 10 años, se traten y nunca vuelvan a beber en su vida. Pero también existen personas que pueden tener periodos largos de remisión, 5, 10, 15 años, y si algo más estresante llega a su vida, alguna situación, pues nuevamente cursen con este problema, ¿no? ¿Qué recomendación le darías a alguien que va detectando que está cayendo en un problema con las sustancias, con un comportamiento adictivo, pero que no se atreve a hablarlo con nadie y que lo vive en soledad? Ok, lo ideal sí es buscar la atención profesional. Si a lo mejor siente que por parte de su familia, de sus amigos, esta situación puede ser estigmatizada o juzgada, pues yo creo que esta persona puede sentirse con la libertad de buscar ayuda con algún profesional de la salud mental, con algún psicólogo, con algún psiquiatra. Lo importante es empezar a generar conciencia de que es un problema. Y esa es la parte más difícil, porque incluso a veces la persona está ya expuesta a muchos problemas de índole social, médicos, o sea, ya tiene repercusiones en su salud y no acepta que existe el problema. Es muy importante eso. La misma persona que vive con esta adicción debe ser consciente de que la tiene. Y recordar, las personas que nos dedicamos a la psiquiatría jamás vamos a juzgar a nadie, no juzgamos el consumo de sustancias, porque no es nuestro trabajo juzgar, sino brindar opciones de cómo apoyar, de cómo ayudar, ¿sí? ¿Qué le recomendarías a alguien que ya tiene un tiempo largo sin consumir y que, vaya, alentarle a que continúe con esta remisión? Se habla mucho de lo que es la terapia motivacional. La terapia motivacional. Para quien ya tiene un tiempo sin recaídas. Ok. El enfoque motivacional justamente lo que busca es que la persona se sienta que está llevando a cabo un logro, que tiene ciertos logros. Ajá.
Incluso lo utilizamos en personas que van empezando, dejan, no sé, unos días incluso, que para ellos es un logro dejar de consumir unos días. Entonces, eso es importante, decirles, a lo mejor todavía no dejas la sustancia, pero, pues, lograste consumir, no sé, cada 3 días en vez de diario, o el o la frecuencia con la que estás consumiendo es mucho menor. Entonces, una persona que ya lleva, algunos años en remisión, lo ideal es continuar a lo mejor en un proceso de psicoterapia, pero también realizar otras actividades que le permitan mejorar su calidad de vida, ¿no? O sea, que esa estímulo que buscaban en la sustancia o ese bienestar, esa automedicación, lo encuentren a lo mejor en algo más, en alguna actividad con su familia, en algo que les permita sentirse plenos, pero que no involucre, pues, dañar su cuerpo, ¿no? Algo que genere esa dopamina que a lo mejor no estaban generando de manera adecuada. Gracias por todo esto que nos has comentado, Rafa. Nos has dado una explicación muy completa sobre, vaya, uso, abusos, adicción, ¿sí? Cómo esto genera un tema en las personas, cómo está la teoría de la patología dual, la comorbilidad, es decir, que haya dos problemas de salud mental. ¿Qué fue primero? No lo sabemos, que sabemos que la persona requiere buscar atención para la salud mental con un profesional que esté capacitado, que tenga experiencia y que tenga empatía, que no juzga y que trabaje desde una perspectiva ética. ¿Sí? Yo le recomendaría a las personas que busquen atención, que puedan auxiliarse con el doctor Rafael. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿En qué área de la ciudad trabajas? Bueno, yo estoy laborando en una clínica particular que se llama Intermed, está en el norte de la Ciudad de México, sobre Calzada de Guadalupe. Ahí pueden encontrarme durante las mañanas. Trabajo los días miércoles, viernes y domingo. ¿Ok? Para reservar una cita, vamos a dejar aquí en la descripción una liga, los teléfonos. Ahí vienen los teléfonos. En la página de internet de la clínica se puede agendar directamente y también pueden mandarme un mensaje para agendar cita en mis redes sociales, que es actualmente nada más estoy utilizando Instagram, que es doctor Rafael Sánchez. Así me pueden encontrar y les atiendo si mandan un mensaje. Recordarle a todas las personas que estén requiriendo atención para su salud mental que pueden llamar al 911 en caso de emergencia, pueden llamar a la línea de la vida 800-911-2000, pueden hablar también a la línea telefónica del Consejo Ciudadano 55 5533 5533. Estas líneas atienden 24/7, es atención de contingencia en crisis, contención emocional, verbal, vía telefónica, es gratuita, ¿sí? Y a todas, a todos y a todes, les esperamos en el siguiente episodio de Sin Filtro Mental.